Hola, vamos a hablar de One Piece en castellano ya. ¿Qué os ha parecido el nuevo doblaje de One Piece? Empezamos por Don Tercero. Sensaciones físicas, incluso sentimentales de mis años de secundaria. Don Octavo. Ha sido como si me hubieran borrado la memoria y hubiera vuelto a empezar la serie desde el principio. Don Décimo. Me ha parecido un doblaje muy prestoso, que es una palabra asturiana que significa que te ha gustado. Y Don Décimo Tercero. Pues lo primero, gracias por convocarnos aquí en el Café Araña. Hace un poco de calor fuera, pero bueno, aquí se está bastante bien. Yo voy a decir cariño, porque se ve que pese a las dificultades de que han pasado muchos años y no se ha podido reunir a todo el personal, porque bueno, pues la vida, ¿no? La vida avanza. Y claro, es que han sido, pues, no sé si 11 o 12 años desde la última vez. Claro, la gente hace su vida. Pues se nota el cariño enorme que le ha puesto todo el mundo, porque además es muy bonito porque participan fans. Ahora participan fans. Gente que lo veía de pequeño. Entonces hay un cariño con que las voces se parezcan lo más posible a lo que recuerdas, que haya chistes que vuelven, que haya añadidos nuevos para las nuevas generaciones, así que yo voy a decir cariño. Pues yo, al margen del doblaje en sí, quiero poner el foco en la comodidad, porque ahora por fin podemos ver One Piece a golpe de clic fácil, porque en los últimos años ver One Piece en castellano era una odisea, había que hacer una gincana. Entonces, el hecho de que esté en Netflix, en una plataforma habitual en la vida de la gente, pues te allana el terreno bastante para ver esta serie de una manera más accesible. Porque creo que esta es una muy buena oportunidad para que la gente comience desde cero a ver One Piece, que ya de por sí tiene más de 1000 episodios. Te lo tienes que pensar bastante bien para meterte aquí. Te saltó el meme ese de la lámpara mágica que dice, pide un deseo y dice, buah, no haber visto nunca One Piece. Y se lo concede. Y dice, Dios mío, 1000 episodios y una mierda. Sí. Es eso. Es que es complicado esa serie para empezar a ver desde cero, que digas, hostia, quiero ver One Piece. Te lo tienes que pensar, te tienes que casar con la serie casi. Precisamente, la gente suele pensar, hostias, es que lo que has dicho, ¿no? Son 1000 episodios. Pero se han estrenado por el momento tan solo 16 episodios. Ahí está, que te lo puedas dosificar. Y luego al mes siguiente van a sacar como otros 15. O sea, van poco a poco. Entonces también te da tiempo a empezártela y a engancharte. Claro, y formar parte de la conversación también. Exacto. O sea, todo el mundo lo puede ir viendo más o menos al mismo ritmo. Ya no es tan abrumador que te suelten 1000 episodios de golpe, por ejemplo. Pues entonces muy bien, muy cómodo. De momento, el plan que han dicho desde Netflix es este. Cada mes, una tanda de episodios. En enero se publica, digamos que ya estaría la primera temporada publicada, ¿no? A partir de enero, en febrero, veremos si se retoma esta dinámica de ir publicando episodios cada mes o se toman un parón y luego publican, ya veremos. Si van publicando pequeñas dosis de episodios cada mes, estaría bastante bien, y a nivel de negocio suyo también, porque así te retienen con la suscripción. Estás todos los meses pagando. Mientras no paren justo antes de Enies Lobby, que eso tengo recuerdos de Vietnam. Por favor. No, por favor, otra vez no. Por favor. Creo, fíjate, a partir de ahí va a ser cuando este doblaje va a brillar, porque actualmente es evidente que se compara con lo que ya había. No sé si vosotros habéis echado en falta algo del antiguo doblaje. A ver, yo soy un señor mayor. Yo tenía 19 años, la Virgen. Y de repente Telecinco se queda sin el Club Disney. Por unas movidas, se lo quita la 1 y dice Telecinco, pues a ver qué echamos. Y se vuelcan en el anime. Además en el anime, porque ni siquiera era todo del mismo estudio de doblaje o de la misma productora, no, a lo loco. Y entonces, en septiembre de 2003, salta un anuncio, ¿no?, de las series que van a emitir, que eran, creo que estaba Medabots, creo que también echaron Hamtaro por esa época, y de repente One Piece. Y en el anuncio se ve a Luffy así, creo que en la cabecera. Y mi hermano y yo lo vemos y decimos, es el del videojuego. ¿Por qué? Y esto es una cosa para los que os dediquéis a diseñar personajes, es muy interesante. Habíamos visto en una revista de videojuegos ese mismo año un anuncio del primer videojuego para la primera PlayStation de One Piece. One Piece Grand Battle, ¿puede ser? Una Exacto, cosa así. sí. Es el primero que llegó aquí. El diseño de Luffy llamaba mucho la atención, con su chaleco rojo, con el sombrero de paja. Y decimos, mira, el chaval del videojuego ese que vimos anunciado. Y nos pusimos a verlo y he olvidado tu pregunta. Que si echabais algo de menos respecto al doblaje antiguo. Sí.
A ver, pero eso es de la época, o sea, eso no es del doblaje, ni es de Jaime, ni es de Netflix, eso es la época en la que estamos. Yo, que además a mí mi género favorito es la comedia, yo echo de menos la flexibilidad de antes a la hora de hacer un doblaje, que tú podías poner de repente Viva el Betis y entraba y nadie te decía, no ha dicho Viva el Betis, estaba hablando del emperador, ha dicho Yokohama, y dices, no, yo he puesto aquí Viva el Betis. Y va a gustar, porque es una secuencia de chiste. Claro, eso ya no se puede hacer. No se puede hacer y además el público no lo pide, el público quiere que sea más fiel al original. Que yo creo que en los chistes es una cosa un poco para entrar en debate, ¿no? Porque más fiel al original en contenido, digamos, de trama importante, vale, pero en un chiste yo creo que puede haber más flexibilidad. Pero bueno, no es la época, digamos. Yo lo que echo de menos es eso, pues que de repente te cantaban una canción, que era una canción de, yo qué sé, típica de Cantabria, o te ponían una cosa de un programa de la tele o cosas así, y era, bueno, pues era más cercano. Ahora es más global, pero al final es una tontería, ¿no? Son los tiempos y yo ya digo que tengo muchos años y vengo de aquello. Pero echar en falta, salvo eso, yo creo que no. Está muy bien hecho, está muy cuidado. Además, en la época de las redes sociales sabemos quién está detrás y ya sabemos cómo lo están haciendo y que lo están haciendo con muchas ganas y a veces comentan alguna cosilla y tal, y bueno, yo creo que está en muy buenas manos. Así que no, salvo eso, yo creo que echar de menos no. Ese anuncio que tú has dicho de un 13º, claro, como ahora ha recorrido Twitter, yo me di cuenta cuando lo vi que digo, estos de Telecinco de primeras no entendieron muy bien la serie, porque se le oía al locutor de Telecinco decir One Piece, el rey de los piratas en busca del mayor tesoro. Le adjudicaron ya el título. Por ejemplo, Don Tercero, ya que has intervenido, ¿tú echas algo en falta? Para mí, evidentemente, lo que más he hecho en falta pues son las dos voces protagonistas que faltan en este doblaje. Bueno, claro. Para mí es lo que más he echado en falta, porque así luego seguramente hablaremos de este tema más adelante, pero claro, es que son dos personalidades que eran muy importantes en el doblaje de One Piece, porque Pepe Carabias, evidentemente es el gran Pepe Carabias, es una de las personas que ha sido más importantes en este país en cuanto al mundo artístico. Y luego Diana Torres, es que ya no era solo Nami, es que era la voz de las canciones. Entonces, eran dos actores a los que les tenía demasiado cariño. Pero aparte de eso, yo he visto pinceladas de cariño en cosas que se han mantenido a posta, que eso me ha hecho ver este doblaje como que se ha intentado, dentro de que es todo distinto ahora mismo, mantener un poco esa esencia. Entonces, eso sería lo único. O sea, se echan de menos porque no están, pero no porque los sustitutos, las nuevas voces, porque sean malas, ¿eh? O sea, entran perfectamente, o sea, están muy bien cogidas y lo hacen genial en sus respectivos papeles. No he visto quejas en internet de ninguno de los dos. De hecho, todo lo contrario. O sea, he visto bastantes halagos porque les ha tocado una papeleta difícil, realmente. Me ha sorprendido eso, que ya sabemos cómo son las redes sociales, el cómputo general creo que es muy positivo respecto a lo que decías de Pepe y Diana. Yo lo que más he hecho en falta, pero eso es ya normativo en Toei, y ya vais a saber qué es, son los openings y los endings doblados, que eso falta en todos los animes actualmente. Pero es que escuchar esos openings y endings que encima en su momento en castellano se hicieron tan bien, pues claro, es como, ahora me los quiero pasar. Ahora no lo quiero escuchar, ahora yo lo que quiero es pasármelo. Ahora en Netflix le das al botón de omitir introducción, ¿no? Ahora ya no es tan criminal saltársela porque está en japonés la canción, pues bueno. Me escucho a Lozano y a Jaime y después ya lo salto. Ya está. Igual que yo. Sí, sobre todo cuando lleguemos a los que más me gustan, el bombo a jazz y todo eso, yo cuando lleguemos ahí ya sí que me lo salto, pero ni escucho el principio. Me voy. A la coalición de esto del omitir introducción, al final de los episodios también te aparece lo de omitir créditos. Te da la opción de ver los créditos porque después del ending viene el avance del siguiente episodio. Eso también está doblado. Digo, por si hay alguien así que sea muy forofo del doblaje, que lo puede ver. O sea, que está eso ahí. Quien no sea forofo, hay coñas, hay chistes en los avances, pero Yo siempre los miro por eso, porque digo, aquí es donde a lo mejor más juego pueden meter cosillas, ¿sabes? Claro, o sea, pero chistes en los avances yo creo que ha habido en prácticamente todos los animes en los últimos 40 años. Sí que quería volver a enfatizar en lo que han mencionado Don Tercero,
sobre el haber mantenido un poco esa personalidad que tenía el doblaje clásico en esta nueva versión. O sea, al final también hemos vivido 3 etapas distintas con el doblaje, que son el doblaje de Araid, el doblaje de las películas de Selectavision y este nuevo redoblaje que tenemos en Netflix. Cuando yo, por ejemplo, he visto alguna de las películas, o sea, sí que son las mismas voces que en el doblaje antiguo y tienen una traducción muy exacta con el original. Pero sí que siento que me falta me falta algo, me falta un toque. Y siento que aquí en el redoblaje sí que lo han podido recuperar. Quizá no de una forma tan alocada como en la época de Araid, pero sí que han ido metiendo pequeñas sutilezas que creo que le favorecen. Aprovecho para recordar que nos estamos basando solo en los primeros 16 episodios, que es lo que hay publicado actualmente mientras grabamos esto. Entendemos que es eso, es el principio. Conforme pasa el tiempo, pues supongo que la cosa se asentará. Pasó también con el doblaje de Araid. Por ejemplo, Nami y Sanji, si los escuchas en el doblaje antiguo, al principio suenan ligeramente diferentes de lo que acabarían siendo. Entonces tampoco se puede sacar un juicio muy, muy severo sobre cómo están doblados los personajes, porque tienen aún margen de que se asienten o lo que sea. Sobre todo por lo que mencionamos al final. Hombre, por ejemplo, Jaime Roca y Jorge Saudinos juegan un poco en esa ventaja porque ya conocen a los personajes. Exacto. Desde hace 20 años. Pero precisamente luego tenemos las nuevas incorporaciones, tanto de Nami como Usopp, como de otros personajes que han ido llegando. Pues claro, va a haber una evolución. Eso siempre pasa incluso en acción real. Tú te puedes ver una serie que es larga y te ves el último episodio y te vuelves a ver inmediatamente otra vez el primer episodio, dices, anda, fíjate, sí que ha habido un cambio, hay una evolución. Suele pasar, por eso estamos ahora un poco hablando pues desde la barra del bar, o sea, es hablar por hablar, pero porque también nos apasiona esta serie y por eso pues hemos tenido a bien comentar. Otra cosa que al principio, cuando se publicaron no los episodios, sino los avances, una de las cosas que más llamó la atención es la solución que habían optado para los ataques, para traducir los ataques. Ya no se usan las rimas, que aprovecho para decir, he visto en redes sociales ahora mucha gente lamentándose de que ya no se usen las rimas del galleta, galleta, metralleta y todo rollo. ¿Dónde estaba esa gente hace 10 años o 15 años? ¿Dónde estaban hace uno? Porque la de hostias que le ha caído al galleta, galleta... A ver, yo no puedo más, ¿eh? Yo ya digo, me vais a volver loco. Claro, hace 16 años, sí, bueno, hace décadas, todo el mundo en contra de lo de galleta, galleta. De repente neutralidad y de repente ahora echándolo de menos. Yo no puedo más, o sea, no puedo. Es el vivo ejemplo de no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Efectivamente. Era motivo de burla y de denostar el doblaje en castellano por este tipo de adaptaciones. ¿Sabéis que también he visto? Gente que lo está pasando muy mal, está deprimida, porque le falta a Usopp el acento árabe. ¿Verdad? Vaya. Lo he visto también, sí, es verdad. Todo lo que antes era eso, era una cosa súper mal y el doblaje no valía para nada, pues ahora se echa de menos. No sé si es que ha habido un relevo generacional entre este tiempo. Sí, lo ha habido. Ahora que la solución está técnicamente bien, quizá, ¿no? No sé qué os parecerá utilizar lo de goma, goma y ataque, porque las películas se estableció al revés, ataque de goma a goma. Quizá tiene más sentido en cuestiones de lenguaje, ¿no? De forma de expresarse, porque tú, si te dicen pistola de goma a goma, lo entiendes, una pistola de goma, y luego le añades el goma porque es la cosa de su poder. Pero ahora, como que anuncia el goma a goma, 2 puntos, ¿no? Y te dice lo que hace. ¿Qué os parece un poco esta solución que han encontrado? Es algo que es muy, muy, muy complicado de adaptar en este caso. Creo que la solución que han optado actualmente creo que es acertada, porque al final ya viene de por sí la idea del japonés de que primero se anuncie, ¿no? De que, claro, tu poder es de goma. Lo que no sabes es con qué te va a venir el ataque. Va a ser una sorpresa. Entonces, si ya anuncias desde el principio, yo qué sé, el principal, ¿no? Pistola de goma a goma, pues ya sabes que te va a meter una hostia. Se pierde ese factor sorpresa. Entonces, ahora habiendo cambiado el orden, pues sí, esa idea que ya se tenía en versión original, pues se respeta. Sí, porque ningún idioma de aquí autonómico y tal no han utilizado esta fórmula. Sí, no sé si quizá en el doblaje... Es que en el doblaje gallego
me suena que sí que habían como ciertos fragmentos. Era como una especie de híbrido, creo. Era como una Sí, especie de híbrido entre sí, las sí, 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 rimas sí, sí. y los ataques en japonés. Y no sé si en alguno decía antes goma, goma y luego tal. Me quiere sonar, que en los primeros episodios. Me suena que decían pistola de goma, ahí va ahí, o algo así. Sí, pero yo creo que hay una parte en el barco de Alvida, de hecho, donde sí que dicen goma adelante. Me quiere sonar porque me vi hace poco el primer episodio en gallego. Me quiere sonar. Fans gallegos, por favor, confirmárnoslo. No sé si queréis añadir algo más sobre esto de la fórmula de los ataques. Pues sí, y es que de cualquier forma que la hagas, esa va a quedar raro, ¿sabes? Porque es... O uno no se acerca a lo que quiere representar el japonés y el otro suena raro en español. Vale. Sin embargo, hay una cosa, en las pelis no se decía ametralladora de goma goma. En algunas sí, en otras era metralleta de goma goma. Al escuchar en estos episodios goma goma metralleta, y dije, ¡guau! Le quitas el galleta, o sea, es literalmente lo mismo. De hecho, en One Piece Field Gold ya hay un pequeño atismo de la adaptación que tenemos actualmente, porque mientras están haciendo una carrera, se salen de la pista tal y dicen, venga, volvemos. Y Luffy se estira y dice, goma goma cohete, en vez de cohete de goma goma. Eso se me había olvidado completamente, es verdad. Igual confundí esto con lo del gallego. No. Tengo claro que en gallego escuché algo. Ahora es un efecto Mandela y me van a fonar todos los fans gallegos. Lo siento mucho. El tema es que lo que decía Don Octavo, de que esta fórmula pues resuelve un poco ese tema de la sorpresa, ya había ese problema a veces con la adaptación de Araid, porque yo recuerdo alguna escena en las que Jaime Roca tenía que hacer malabares con la adaptación para poder subsanar eso, porque eran momentos en los que en japonés decía Gomu Gomu no y no sabía lo que iban a decir. Era como que se estaban preparando. Como con el tema del orden de las películas y del catalán y de otros idiomas, pues eso es lo que estabais comentando, que gracias a eso para mí también se resuelve un poco. Y al final, bueno, es un poco ese juego de goma a goma, ¿por qué? Porque es la fruta goma a goma. ¿Y por qué pistola? Pues bueno, mi puño es como una pistola, pues ya está. Con esta fórmula no se adelanta lo que va a hacer. No te lo ves venir hasta que ya lo hace. De la otra manera, pues como va adelante, te chafa un poco la sorpresa. Pero no sé si os habéis fijado, esta fórmula también se utiliza para otros personajes. Por ejemplo, Baggy. Baggy utiliza no sé qué de pieza a pieza. Cañón pieza a pieza, que es la fórmula antigua. Pero en los últimos episodios donde aparece Baggy, lo invierten, dice pieza a pieza, festival de pedazos. Como que han usado la fórmula antigua y la nueva. También dice, por ejemplo, creo, pieza a pieza, reunión de mi cuerpo, o algo así. Que de hecho también habían rimas en el antiguo de Araid. También se utilizó igual con Buggy que con Luffy. Me acuerdo de un diálogo, que creo que igual es del último capítulo de Buggy, que dice, cabeza, ve a darte una vuelta. Al final, en ambas versiones coinciden, tanto de la forma que lo dicen Luffy y Buggy. Me gustaría también recordaros que cuando se dobla One Piece en 2002-2003, nadie sabe lo que es un anime. Pero nadie, o sea, ni el que está programando en Telecinco, ni el cámara, ni Jaime, ni nadie sabe lo que es un anime. Y nadie sabe lo que es. Jaime lo decía en las primeras entrevistas, que de repente alguien te vaya a dar una hostia y lo anuncie. Sí, es absurdo, sí. Que la hostia lleva nombre y apellido, ¿sabes? Que no es mira qué puñetazo en tu cara, no. El puñetazo cósmico de la Galaxia 4. Entonces dices, ¿y esto? Entonces, claro, hay muchas veces en animes de los 90, por ejemplo, que un personaje está en japonés haciendo un ataque perfecto de samurái, de el golpe del loto bajando de la cuarta planta, el nombre es así, y en español o en cualquier otro idioma, en cualquier otro doblaje, no se entendía eso como un ataque perfectamente instrumentado, sino que se entendía como una frase normal. Y en vez de decir un ataque decía, te vas a enterar, voy a usar toda mi fuerza. Decía eso, porque se entendía, claro, además el japonés es muy ceremonial, entonces no entendían, esto es un ataque que tiene nombre y que va a ser famoso porque lo vas a usar siempre o va a usar derivaciones. Nadie entendía eso, porque no estaba esa cultura del anime. Entonces, muchas de las frases de Buggy al principio se tomarían como frases normales. No como ataques, como lo del cabeza vete a darte una vuelta, que posiblemente ni se entendió como un ataque, sino que se entendió como una, pues eso, como una chanza. Una expresión, sí. Claro. De hecho, la primera vez que Jaime Roca hace una rima, porque hasta ese momento siempre había estado haciendo todos los ataques igual, estira, lanzamiento,
Y es cuando dice lo de goma goma metralleta, que lo hemos visto ahora en Netflix, en el doblaje antiguo es la primera vez que suelta una rima. Primera vez en la historia. Y fue a partir de ahí que él comenta a veces en las entrevistas que dijo, oye, pues a este tío le vamos a poner siempre rimas que va a quedar gracioso. La de látigo elástico y de plástico. A partir de ahí ya se establece lo que dices. Fijaos una cosa, que lo que ha dicho antes Don Octavo de One Piece Gold, que ahí dice el orden contrario. Tengamos en cuenta que esa película fue la única que dirigió Jaime Roca parcialmente, por lo menos el casting de Madrid. Entonces, igual ahí tuvo algo que ver él, porque hay un poco de chistes o alguna coñita o alguna cosita que no están en el resto de películas. Entonces, me hace sospechar que tal vez Jaime, porque él siempre lo ha dicho en las entrevistas, que él no era muy partidario del orden de pistola de goma goma, para él no tenía sentido. Me hace pensar que igual él ha tenido que ver en esto, pero claro, eso sería él quien lo tendría que confirmar. El resto de ataques de otros personajes está por lo general bien traducido, ¿no? Por ejemplo, Zoro, lo escuchamos decir caza del tigre. Sí que es verdad que ha habido alguno que ha generado un poco más de polémica, porque había uno que decía corte del oni, el onigiri japonés. Sí, perdone la interrupción, don Sexto, pero claro, luego hay otro tema, que es que los Onis también son... Buah, qué educados, una- perdóname, pero qué educados somos para ser una banda criminal. Hay que mantener las posturas. Exacto. Claro, luego es que hay un tema, que es que los Onis también son como unos ogros. Sí. Entonces, claro, realmente esos ataques, aparte del de Onigiri, anteriormente en las películas se decía el corte del ogro. Entonces, pues eso, se nos ha quedado con Oni, que es pues el ogro japonés. Hay una cosa que también tenemos que recordar. A ver, que a mí me parece genial esto. Alessandra Moura, que está traduciendo, es una otaku pero que flipas. Y luego aquí están adaptando dos señores que son también unos otakus que flipas, que son el señor Lamata y Joel Gómez. Entonces, posiblemente, o sea, la palabra Oni, si eres un otaku, es una palabra muy establecida, que quiere decir demonio, pero está por todas partes la palabra Oni. Entonces, puede que en esta nueva versión muchos términos se hayan dejado en japonés porque dicen, si es que una parte del público va a conocer estos términos, porque ellos mismos son muy otakus, entonces tiene sentido que se vayan a quedar varios términos así porque dice, sí, la gente lo va a conocer, como es este caso. De hecho, esto va a ser un poco paralelismo. Aquí estamos hablando de One Piece. Pero, por ejemplo, eso también lo he visto con un doblaje que se ha terminado también hace relativamente poco, que es el de Dragon Ball Z Kai. Que también hay muchos términos que son los japoneses. Las bolas de dragón, por ejemplo, ¿no? Las mencionan por su nombre japonés. La Shun Shin Shu, bueno, no sé los nombres, pero... Sí, no, pero luego, por ejemplo, sí, o sea, todos los ataques son en japonés, pero luego también habían términos que no se utilizaban anteriormente. Por ejemplo, yo que sé, en otros doblajes siempre se ha mencionado a Buu como el monstruo Buu y Babidi simplemente como un brujo. El tema es que, digamos, los términos japoneses son Majin y Madosis. Entonces, eso se los han puesto en el doblaje de Kai. Entonces, pues, bueno, y de hecho también en Dragon Ball Kai aparecen también unos ogros en un capítulo de relleno y dicen Oni también. Sí, cierto. Claro, por eso esa cultura ya está muy asentada aquí entre la gente que saben que va a ver la serie. Entonces, bueno, pues a mí me parece divertido. Esto me lleva perfecto a un siguiente punto que teníamos que tocar y que ha generado una controversia loquísima. Mírale cómo dirige, mírale cómo tira los temas. Huele a ondas aquí. Hombre, Ha habido una polémica, ha habido varias, pero la más gorda, la que se ha llevado todo el foco de atención, ha sido la decisión de introducir una palabra en japonés, la palabra nakama. Hay detractores, hay gente que está a favor. Recordemos, por poner en contexto a la gente que a lo mejor no esté muy versada en el tema, la palabra nakama ha trascendido, digamos, al fandom, al grupo de fans de One Piece en todo el mundo, porque significa compañero o camarada y se utiliza pues esto en redes sociales para un poco también referirse a los fans. Lo utiliza, por ejemplo, Netflix en sus publicaciones. Cuando tiene que anunciar algo de One Piece, utiliza la palabra nakama. Entonces, esto ha traspasado al doblaje y se ha introducido pues como una palabra más. No sé qué opinaréis vosotros, supongo que todo el mundo tiene una opinión muy, muy formada sobre el tema. Hay gente, como digo, que es súper detractora de que se utilice esta palabra, habiendo equivalencias en castellano, que también se utilizan en el doblaje, por cierto, las van intercalando. ¿Qué opináis vosotros? Vamos a empezar en orden, don Tercero.
Bueno, yo voy a ser uno de los detractores máximos de este término. Vamos a ver, yo siempre he pensado que evidentemente cuando aquella época de sequía, evidentemente esto no se genera en España, ¿vale? Esto es una cosa que es internacional a la hora de hacer fansubs, que dejaban esa palabra en japonés. Entonces, evidentemente, todo mi reconocimiento a los fansubs. Pero en este caso, creo que inconscientemente, a la larga, han ido haciendo daño. Porque yo creo que todavía hoy en día habrá gente que se piensa que Nakama es una palabra japonesa, es una palabra propia de One Piece. De la trama de la serie, ¿no? Créeme que los hay. Créeme que existe gente. Claro. O por ejemplo en Twitter, que he visto a gente comentar, bueno, a ver, sí, significa compañero o camarada. Pero claro, es que el tema es que si lo traduces no tiene ese significado que la obra quiere transmitir. ¿Cómo que no? Vamos a ver, ¿acaso Ichiro Oda, cuando dijo lo de Nakama, él pensó en que "Buah, voy a poner aquí una palabra, que esto el resto del mundo me la va a comprar, porque esto como lo traduzcan, esto va a perder"? No, vamos a ver, es un mundo de piratas. La adaptación que había en el doblaje de Araíta a partir de cierto punto, que ya es cuando siempre se pone camarada, para mí era perfecta. El problema vino en las películas, cuando quitaron toda la traducción original o toda la adaptación original, decidieron dejar el término compañero, que suena bastante soso, porque compañero puede ser tu compañero de trabajo, ¿vale? Pero, pero camarada era perfecto, porque al final estamos en un mundo de piratas y es mi camarada, con el que estoy viviendo en el mismo barco y con el que comparto aventuras. ¿Qué necesidad hay de meter una palabra japonesa? Es que es como si en un doblaje dices, sí, él es mi friend. Yo lo siento, pero no. Todos mis respetos hacia quienes hayan tomado la decisión, que no voy a entrar ahí. Al final es el cliente quien acepta. Para mí es un error. Y a mí cada vez que lo oigo es cierto que han intentado arreglarlo, siendo que se va a intentar que sea Luffy el que introduzca ese término. Porque se ve en un capítulo que dice, quiero que seas mi nakama. Dice, ¿tú qué? Dice, mi camarada. Como intentando aclararlo. Pero para mí no funciona, lo siento mucho. Yo compro bastante lo que dice Don Tercero, estoy bastante en ese barco también. En mi caso yo también estoy muy de acuerdo con Don Tercero. También ha habido un poco de polémica, porque creo que también estuve viendo un tuit que menciona también que nakamas no es un término tampoco correcto. Exacto, con ese al final, en plural te refieres, ¿no? Claro, no existe plural, entonces sería nakama. Y precisamente en el final del capítulo 1, porque en español no queda de otra, ¿no? En español tienes que decirlo así, porque decir, sea uno de mis nakama, queda raro, ¿no? Entonces, vale, sí, nakamas, pero el tema es que es incorrecto, porque lo he dicho, en japonés no se dice nakamas, es nakama siempre, tanto en singular como en plural. Este término en plural utiliza Netflix también en sus posts. En la publicación en la que mencionan los horarios en los que va a salir los capítulos. Y luego hay otra puntualización, y es cierto que se utiliza mucho el término compañero en las películas de Selecta Visión, pero volvemos otra vez a One Piece Film Gold, porque ahí sí que se menciona camaradas. Es verdad. Cuando dicen equipo en el original, que no, ni siquiera dicen compañero nakama, dicen equipo. Y ahí Jaime Roca metió el camarada. Exacto, hay una escena también, sí, en que Nami está explicándole a la otra que van a poder cargarse al villano y dice, porque somos camaradas. Ahí también se pudo recuperar ese término y me alegra también de que se haya podido recuperar en el redoblaje. Lo he dicho, no soy muy fan de que se alterne, a mí me hubiera gustado que siempre hubiera sido camarada, entonces no sé si eso va a ir como va a seguir a lo largo y luego el resto de veces sí que se ha mencionado compañeros, camaradas y tal. Estoy de acuerdo en que preferiría el término camaradas, pero creo que tampoco considero que sea un daño enorme. Aparte de, como bien menciona, se aclara, ¿no? El tema de esto significa esto y así se va a quedar. Sí, lo meten de forma natural cuando se presenta a Zoro en el episodio, el 2 creo que es lo que ha dicho Don Tercero. Hay un diálogo en el que Zoro dice ¿mi qué? Y Luffy le aclara mi nakama, mi camarada. De hecho hay un juego de palabras ahí en esa escena que dice si quieres recuperar tus katanas tienes que ser mi nakama.
Es verdad. Me hizo gracia, digo, fue un placer culpable, ¿eh? Debo decir, porque digo, ojalá no existiese esto, pero de Perdidos al Río me hizo gracia. Es decir, que a mí, lo primero, la adaptación de estos episodios me ha parecido excelentes. Excelentes, sobre todo en algunos términos que se hacían diferentes en las pelis. Por ejemplo, en las pelis se decía mucho lo de fruta demoníaca, que a mí nunca me gustó para nada. También se decía en el manga. Y aquí ya son frutas del diablo. Es como lo más estandarizado, ¿no? En el fandom, más bien. Bueno, y lo de la gran era pirata también. En vez de era de los grandes piratas, queda muy largo. Lo de gran era pirata, y más aún con Lozano diciéndolo en la intro así tan espectacular, pues mejor todavía. Pero es que lo de Nakama me ha matado por dentro. Porque yo hacer esas cosas a mí nunca me gustan en los doblajes. Y más, se ha prostituido tanto la palabra. En el sentido de que sea eso lo que decía un tercero. Es como si ahora fuera una palabra que ha inventado One Piece. Es como si no fuera una palabra que existía en japonés. Es como si yo ahora me hago un cómic y pongo tú eres mi hermano. Y que en inglés en el cómic pongan my hermano. No, yo pongo hermano como otra palabra cualquiera. Y Oda puso Nakama porque Nakama, pues, que no, en japonés sí que tiene pues un significado un poco más especial, un poco como un amigo del alma, ¿no? Pues, vale, pues sí, no será la palabra amigo tal cual, es como un poco más que amigo, ¿no? Y yo creo que, sinceramente, camarada quedaba perfectamente. Ya vi el jueguito este de que decía Don Octavo. De lo de... Bueno, eres mi Nakama. ¿Mi qué? Mi camarada. A mí no me vale. Es como si Luffy estuviera diciendo una palabra que se ha inventado él y después dijera, ¿qué es Nakama? Ah, es camarada. Ah, vale, es una palabra que te has inventado tú para decir que somos esto. Y no, Eiichiro Oda cuando lo escribió, como decía Don Tercero, no lo escribió para... Esta palabra va a salir en todo el merchandising de mi manga. O sea, no. Entonces es como... No, y si yo fuera el creador de una serie y pasa esto, a mí no me gustaría, por ejemplo. No me gustaría. Porque diría, ¿pero por qué lo tienes que hacer? En plan, ¿por qué? Y es una palabra como otra cualquiera. Es una palabra que los fans han adoptado por voluntad propia y que se la han adjudicado. Y esto ya viene desde hace mucho tiempo, evidentemente, de la época de los fansub. Y que ahora, pues bueno, ha dado la vuelta. Y esto es una cosa que, por cierto, solo pasa en el doblaje en castellano, en este redoblaje. Decir también que, bueno, que todos mis respetos igualmente a la traductora y adaptadores, que digan Nakama tampoco me va a quitar la experiencia, la buena experiencia que estoy teniendo. Creo que estamos todos, opinamos lo mismo. Eso no arruina el doblaje, no te hace quitarlo. Al menos en nuestro caso, creo. Y hablo por todos y creo que acierto. Pero evidentemente, que se diga esta palabra no quita que sea un mal doblaje, ni mucho menos. Bueno, yo estaba esperando al final. Dos cosas antes de empezar. La primera, la mejor traducción de Nakama es lo que decía Frankie, colegirigi. Sí. Hey, colegirigi, esa es la mejor. Bien, pero no, camarada era así, la más de historia de piratas, la que mejor encajaba. Vale, a ver, vamos a ver, yo hablo mucho con Jaime, como, a ver, ahora no voy a fingir. Quiero decir, hay una cosa llamada teatrónime y yo estoy ahí o dibujando o dirigiendo la animación. No me voy a hacer ahora al loco, ¿no? Es verdad que lo que os voy a contar es mi impresión personal. Yo esto no lo he hablado con él a este nivel. Hemos comentado alguna cosa, pero esto que voy a contar a continuación es mi opinión personal, entre otras cosas porque yo estaba delante. Pues, por ejemplo, la entrevista que le hice en 2017, es que, claro, aquí chocan dos mundos. Nuestro mundo y el de Jaime. Jaime no tiene redes sociales, no entra en foros y yo, sinceramente, igual no sorprende, pero yo creo que no se ha metido a ver un fansub en la vida. O sea, vamos, sería la leche. No creo que haya estado siguiendo, yo qué sé, Gintama, no lo veo, no tiene pinta. Entonces, ¿qué ocurre? Que para nosotros Nakama tiene una acepción de muchos años con un contexto que para Jaime no la tiene. Es decir, nosotros en primer lugar lo asociamos a los fansubs cutres que decían, por ejemplo, lo del Keikaku, ¿no? Sí, claro. el meme. Claro, o sea, nosotros lo asociamos a los fansubs que estaban llevados pues por chavales de 20 años hiperflipados que de repente veían una palabra en japonés y decían, ¡buah, colega, esto es lo mejor! Y la dejaban. Y resultaba, sí, un poco ridículo porque decías, pero si esto tiene traducción, o sea, yo entiendo, yo qué sé,
Yo a lo mejor entiendo que dejes algo complicado como Shichibukai, vale, venga, que también se puede traducir, pero venga, es una sola palabra, guay. Pero claro, Nakama. Entonces, para nosotros empezó a ser un término, digamos, cutre, peyorativo desde el principio, porque estaba un poco asociado a qué vago, ¿no? Que no lo has traducido. Pero ¿qué ocurre? Que el término a la vez se fue haciendo muy popular, muy popular, muy popular, muy popular, y claro, de repente está un día allí Jaime firmando un muñeco o un DVD flipando, diciendo, pero ¿qué hago yo aquí ¿Qué hago yo aquí firmando si no soy el dibujante ni el... O sea, yo soy el que pone la voz aquí, ni siquiera soy el que pone la voz en Japón. Entonces, claro, eran esos primeros años que Jaime estaba viendo que había fans de lo que él hacía. La primera vez fue en Jerez, que él decía, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Pero cómo voy a tener yo fans? Que trabajo a oscuras en un cuartucho con una tele de peor calidad en la que estáis viendo vosotros luego la serie, pero ¿esto qué va a ser? Y entonces un día se le acercó una persona y le dijo, ay, ¿me puedes grabar un mensaje de contestador? Dile, a mi Nakama no sé qué, no sé cuántos, que es su cumple. Y claro, Jaime puso cara y dijo, ¿a mí qué? Sí, Nakama, es que Nakama... Y se lo explicaron. Y dijo, ¿pero y lo usáis? Sí, lo usamos mucho. Ah, qué divertido. Llegó otra feria, o sea, yo una de las primeras veces, ya lo digo, estaba delante. Y dijo, Jaime, ¿cómo esa palabra que decís de Nakama? Sí, Nakama. Otra feria... Oye, Jaime, dime, grábame no sé qué, ponme para mi Nakama. Y Jaime se meaba de risa, dice, qué gracioso. Y lo fue poniendo y poniendo y poniendo. Entonces, para él es un término muy bonito que le une a los fans. Es como un regalito. Es como cuando fue a hablar, pues eso, fue a las ferias, a todas estas ferias y tal, de un lado para otro. Y cuando volvió la serie a Boeing, él dijo, voy a tomar algunas referencias de lo que me han dicho. Y entonces, por ejemplo, el personaje de Malumo pasó a llamarse Malumo Smoker, en deferencia a los fans. Entonces, claro, todo lo que habéis dicho de Nakama es cierto y todo lo que estáis diciendo es cierto, pero eso Jaime no lo sabe. O sea, todo ese lore que hay de Nakama en España, de no, es que... Claro, eso él no lo sabe. Para él es una palabra muy bonita que le une a los fans que en las ferias se lo piden. Yo lo he visto, vosotros lo habéis visto, os podéis acercar, se lo piden. Oye, que diga Nakama aquí en el mensaje de contestador. Oye, grábame no sé qué. Oye, ponme aquí en el póster este. Entonces, claro, tenéis razón en lo que habéis dicho, en todo lo que habéis dicho, tenéis razón todos, pero el contexto es este. Entonces yo quería decirlo al final, simplemente para que, sí, es verdad, suena muy raro, a mí me suena muy raro, pero claro, cuando sabes lo que hay detrás, es tan bonito que dices, oye, mira, pues venga, pues Nakama pa'lante. Y de hecho, he leído gente, es verdad que he leído mucha más gente diciendo que aquello le rechina, pero he leído gente diciendo, qué guay, dicen Nakama. Y eso, así que va a ir alternándolo y lo va a ir diciendo por eso, porque para él es una palabra clave para unirlo al fandom de España. Pues es interesante ver también ese punto de vista. Y al final, aquí estamos para eso, para no solo para compartir nuestra opinión, sino también para aprender, señores. A ver, si se hubiese quedado en un episodio, a lo mejor como a modo de guiño, bueno, te lo puedo comprar, pero sí que es lo que dices. Y con lo que has terminado, que hay mucha gente que lo compra, ¿eh? Que hay gente que dice que lo de Nakama para adelante, o sea, que también hay una parte del público que le gusta. Yo pensaba, fíjate, por elucubrar, pensaba que lo habían metido un poco para atraer a esa gente que ha visto One Piece o tiene muy interiorizado One Piece en japonés, y digo, a lo mejor ha sido como un poco el truquito este de darle al niño de comer, ¿no? Haciéndole el avión. A ver, igual también habría que hablarlo con Joel, habría que hablarlo con la Mata, igual también hay algo de eso, pero ya os digo que lo principal seguro que es Jaime diciendo, porque a mí me lo ha dicho alguna vez y lo de Nakama, de hecho, yo a veces en el pasado le he mandado algún audio para el grupo, para ponerlo en Navidad o cuando fuera o algún evento, y él incluía lo de Nakama sin que se lo dijese yo, o sea que, de todas formas, ya hablará en alguna feria y lo contará, porque igual esto me lo estoy inventando por lo que yo le he visto hacer. Igual luego es otro motivo, igual es que a lo mejor, yo qué sé, su suegra se llamaba Nakama y es un homenaje, no lo sé. Puede ser. Ojalá fuese ese detrás, ¿te imaginas de repente que no tiene nada que ver? Pero eso, por ejemplo, no tendría cabida en esta nueva versión, porque si algo tiene es que ahora está bien traducida. O sea, no te vas a perder en la trama. Si algo se criticaba también al doblaje antiguo, es que a veces se inventaban cosas o que no
terminaban de quedar claras, algunas frases no sabías muy bien a qué venían. Con esto ya no pasa, con este doblaje no, porque está todo en su sitio. A ver, yo personalmente no considero que haya pasado eso tanto en el doblaje clásico, pero sí que hubo un detalle en el que me fijé volviendo a verme la serie, y cuando se anunció lo del redoblaje fue como, esto va a estar arreglado, seguro. Porque también hay otro factor que es el formato en el que se grababan los episodios. No hablo del formato de imagen, sino la cantidad de episodios que le llegaban a Jaime en ese momento. Ahora, no sé cuántos les habrán llegado, pero ha mencionado en algunas entrevistas que en aquel momento le llegaban tandas de 26 episodios. Entonces, en el capítulo 5 hay un diálogo en el que Luffy está encerrado en una jaula, está hablando un momento con Nami y dice, pero bueno, no sé qué, no sé cuánto, está. Le dice, es que no quiero que te hagan esto como si se lo hicieran a mi mejor amigo, en el antiguo. Entonces, claro, el tema es que ese mejor amigo no es mejor amigo, es otra cosa. Mejor amigo sería una manera muy rara de decirlo. Una relación extraña. El tema es que, claro, esto como mencionamos es el capítulo 5 de una tanda de 26. ¿Cuándo se explica la historia de este personaje? En el episodio 35. Entonces faltaban todavía 30 episodios para saber qué iba a ocurrir. Entonces, una ventaja que también tiene este redoblaje y que también la vuelva a dirigir Jaime es que ya se sabe esa historia. Entonces, eso lo han podido también corregir. También entiendo que en el ajuste, como bien han mencionado, la traductora está muy al tanto de la serie, y Joel y Fran también. Ellos también lo han tenido en cuenta y lo han puesto como una persona querida. No es tan específico y es mucho más generalizado, y así pues vas preparado porque puede ser cualquier cosa. O sea, creo que no hay muchas, o sea, que yo recuerde, pero en el doblaje clásico creo que la más destacable que recuerdo es esa. Hay otra que yo recuerdo también, que aquí me imagino que lo arreglarán también, y es cuando Luffy, no sé qué pasa, que sale su sombrero volando delante de Nami en esta tanda de episodios, y entonces se pone el sombrero y dice Luffy, que nadie toque mi sombrero. Y eso en el doblaje clásico vuelve a aparecer ese flashback en esta saga en la que tú dices, Don Octavo, que es cuando comentan el pasado de esa persona, bla, bla, bla. Y vuelve a aparecer en un momento muy cumbre de ese personaje de Nami, ese flashback. Y en el doblaje antiguo lo traducían de forma diferente. De repente decía, que nadie toque a uno de los míos. Tanto en el episodio original como en el flashback se tradujo de forma diferente y se perdía ese efecto. Es lo bueno de ir tan tarde, en el buen sentido me refiero, porque ahora ya sabes lo que va a venir, entonces ya puedes montarte mejor. Aparte de lo que decís, que Alexandra Moura se conoce One Piece como, o sea, súper bien. Ya no van a pasar estas cosas, quiero creer, vaya, sería extraordinario que pasara, pero si alguien está, por ejemplo, dudando de decir, ¿qué veo? ¿El doblaje antiguo o el nuevo? Pues creo que el nuevo es de recibo por estas cosas, por trama y cuestiones de enterarte de la obra. Y la accesibilidad. Va a ser mejor esta, sí. Aparte, otra cosa que yo tenía un poco de miedo es que en el doblaje antiguo no se cortaban tampoco un pelo en según qué cosas. Por ejemplo, nada más empezar el episodio 1, Luffy le suelta un ¿quién es esta vieja foca? Alvida, en el doblaje antiguo. ¿Cuál ha sido mi sorpresa? Que en el nuevo también lo dicen, porque yo tenía ya asumido que lo iban a suavizar un poco. No, claro, si pone eso es lo que hay que hacer. Fíjate la que se lió en Kai. Si pone eso. Luego ya juzgaremos la obra, pero si pone eso, pone eso. Ahora estoy hablando de memoria y quizá me falla la memoria, pero me suena que en otros doblajes no se ha optado por un insulto como tan de body shaming, ¿sabes? Que esto ahora está la cosa... Claro, es que es un insulto del 99. Claro. 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 Y yo lo veo bien, ¿eh? Yo veo bien que se haya mantenido eso. O sea, me gusta que se insulte. O sea, que me gusta que... Pero es que encima no solo lo han mantenido, sino que es que luego lo han empeorado todavía más. Cierto. Porque cuando ya termina el episodio y está el otro pirata ahí en el mar, dice, en el doblaje castellano clásico, dice, la que me va a caer encima. Que bueno, es gracioso porque juega, ¿no?, con el tema de que le va a caer. Pero es que ya encima, cuando en el redoblaje dicen, me va a caer una gorda. Eso creo que ha sido Sendo. Ha sido Sendo. O sea, muy bien tirada. Era Carmena, ¿no? El actor que lo decía. Creo que sí.
era Carmena y el otro ha sido Sendo. Y Que lo ha adaptado, claro. Sí, gravísimo, pero muy gracioso. Bueno, pues la vida. Hablando de cosas que están bien tiradas o mal tiradas. Otra cosa que tiene el doblaje en castellano, el nuevo, y solo este, porque no están ni en el japonés ni en el resto de doblajes europeos que se están estrenando junto a este, es que han aprovechado para incluir información extendida que, como digo, no está presente en el, digamos, original japonés. Esto también ha sido otro objeto de debate. Yo personalmente creo que una referencia bien tirada no hace daño, y es mandar un mensaje de decir, conocemos la obra, porque cualquiera no te mete este nivel de detalle. Ahora lo comentaremos uno por uno, pero son información tan concreta que dices, hostia, aquí ha habido un estudio detrás, hay gente que sí que sabe. Entonces, con gente que sabe no puede haber errores. Esa es mi lógica. Otra cosa es el arte que tengas tú para introducir esta información, porque al fin y al cabo estás sustituyendo un diálogo que no está en el original. No sé qué opináis vosotros del tema referencias. Sobre todo hablamos de eso, de referencias que están metidas en diálogos también un poco que no son trascendentales. Si partimos de esa base, yo creo que están bastante bien tiradas todas, excepto una que también comentaremos. Siempre digo lo mismo, mientras no altere la trama y mientras no altere también lo que se está diciendo un poco en el original, como, bueno, ya hemos puesto el ejemplo antes de Kai, ¿no? Que hubo mucha polémica. Y mientras no se haga nada de eso, por ejemplo, vas a mencionar después uno que dice Kobe. Encima, Kobe, que es un friki, que es que le pega tanto saber esas cosas, ¿sabes? En ese punto, cuando dice una frase, en original no dice tampoco mucho, y aquí te meto todo esto, cosa del lore, que no se dice, simplemente, pues se sabe porque ha estado en guías, o porque se sabe del fandom, o por cualquier cosa, no lo veo mal. Allá iremos viendo en episodios más adelante más referencias que vayan metiendo, y si hay alguna que esté mal metida, pues se dice. Pero yo, por lo menos las que he visto hasta ahora, no las he visto mal metidas, ni las he visto forzadas, vaya. Recordemos que también en el doblaje antiguo había también referencias, incluso casi roturas de la cuarta pared, y se celebraban, porque volvemos a lo mismo, estaban bastante bien metidas y en diálogos que no tenían chicha ni nada. Entonces no te estaban tapando algo que era clave para la trama. Claro, tienen que estar bien metidas. Al fin y al cabo es la base de todo. El arte que tengas tú para meterlas. Vamos con una, por ejemplo, que ya la hemos medio comentado. En el episodio 2, nada más empezar, Kobe dice que están llegando a Shellstown de la isla Yotsuba en el East Blue. Esta ha sido una de las que más polémicas ha causado. En el original dicen que simplemente van a llegar a la base de la Marina. Y aquí aprovechan para soltarte toda la retahíla, que le falta decir solo la posición del GPS, las coordenadas, que a mí me parece bien, porque vuelvo a lo mismo, demuestra que hay alguien detrás que sabe mucho de la serie. Mucha gente criticaba que aquí, al fin y al cabo, se olvidan de decir lo de la base de la Marina. O sea, te dice dónde van, te dicen la ciudad, te dicen la isla, pero al fin y al cabo no te dice lo de la base de la Marina. Eso no importa tanto, porque sí que es verdad que en el corte no se oye, pero en los diálogos colindantes, o en el episodio anterior, o en los diálogos posteriores a esa escena, sí que te dejan claro que van a la base de la Marina, que ese es el objetivo principal. Entonces el espectador no se pierde por el camino, que eso es lo que quizá era la fuente del problema. Y luego otra cosa que había es que Kobe especifica la isla Yotsuba en el East Blue. Claro, no tiene mucho sentido decir el East Blue porque ya estás en el East Blue. Si no hubiese dicho lo del East Blue y en el espacio del East Blue metes lo de la base de la Marina, perfecto. Si no metes lo de la base marina, pues también bien, pero obviando lo del East Blue porque no tiene mucho sentido decirlo. Pero como digo antes, la intención me parece muy buena y, o sea, la compro a medias. Yo opino un poco también, como ha mencionado antes Don Decimo, que al final este tipo de referencias... Por ejemplo, antes he mencionado que lo de Nakama, pues bueno, pero este tipo de... las que han salido hasta ahora, a mí sí que me han gustado mucho, porque realmente estás demostrando un compromiso con el público. O sea, podría no saber esto y lo sabe. Y luego sí es lo que dices, realmente queda un poco raro quizá lo de mencionar el East Blue, pero es lo que dices. Luego al final, los siguientes 30 segundos ya te dicen, ya estamos aquí, en la isla de la base. Pero es que es impresionante cómo hasta para personajes que no le importan a nadie, o sea, que son Marine 4 y Marine 87,
se saben el nombre. Luego lo puedes buscar en una wiki o a veces están publicadas aquí en España las enciclopedias de One Piece. Por si alguien lo quiere comprobar, salen en la guía número 2, la de los nombres, por ejemplo, que comentaremos más adelante. La guía número 2, la Blue. Si estos dos marines que no le importan a nadie tienen nombre, o sea, la cosa quizá no es tanto de que Joel o Fran lo hayan metido. Igual es Oda que ha dicho, estos randoms de este episodio me le voy a poner nombre. Y tienen cumpleaños también. Tienes información de personajes que no van a volver a aparecer en ninguno de los 1000 episodios restantes. Justo cuando bajan ya del barco y llegan a la isla, ahí hay otra información extendida. Porque Luffy le dice a Kobe, bueno, tú te vas a apuntar a la marina, ¿no? Y dice, bueno, no lo sé. Aquí esta es la división 153 dirigida por el Capitán Morgan. Esto de la división 153 no está en el original, ni en ningún otro doblaje, y es nuevamente un dato de cosecha propia. En el live action sí que se menciona, porque eso sí que está en el guión del live action, y es un poco lo que puso en el mapa esto de la división 153, porque en su momento se comentó, ¿no? La curiosidad de decir, hostia, mira, en el live action han metido este dato, a todas luces irrelevante, pero lo han metido. Pues aquí, pues también han visto hueco y no han sustituido, no dejan fuera nada. Esta está bien metida. Creo que es un ejemplo de referencia muy bien metida, y al espectador medio le va a dar completamente igual. Pero el fan ávido de que, por ejemplo, yo mismo, estos capítulos los he visto muchísimo ya a lo largo del tiempo. Pues mira, es una manera divertida de volver a ver esto que ya tengo tan visto. Me gustaría también decir, y es que esto lo comenté, lo estuvimos comentando el otro día de Don Octavo y yo personalmente, en privado, y es que la gente también viene un poco calentita por el tema de Kai. Evidentemente en Kai también se ha hecho un muy buen trabajo, bajo mi punto de vista, y hay veces en las que recuerdo una escena, que para quien no haya visto Dragon Ball pues no sabrá de qué estoy hablando, cuando están hablando Trunks y Goku hace referencia a un androide con el que se enfrentó él cuando era pequeño, que eso no viene en el original. Esos momentos sí que estaban bien metidos, pero también es cierto que llegó un punto en el que a lo mejor, no digo ya la octava referencia a Luz, Fuego, Destrucción, que bueno, eso no me molestaba tampoco, pero a lo mejor cuando de repente coge el narrador y tan alegre, Jorge Tomé, y dice... Mi padre. Efectivamente. Decía, se enfrentarán en el Tenkaichi Budokai, o como lo hemos estado conociendo siempre, Torneo Mundial de las Artes Marciales. Y dices, como que aquí está un poco forzado, me parece a mí. Entonces, claro, yo creo que eso ha provocado también un cierto hartazgo en la gente, que eso se ha trasladado aquí. Pero yo lo que he visto, como salvo lo de Ace Blue, que sí que lo compro, que puede rechinar un poco, pero yo en principio, fíjate que si no lo llego a ver, a mí me entró perfectamente y dije, casi que ni me di cuenta. O sea que yo creo que lo están metiendo de forma muy natural. También creo que debido a esto que has mencionado de que la gente viene quemada de Kai, creo que también un problema que quizá ha habido es que se ha generalizado. Porque han pasado dos o tres referencias que no te han gustado, ya significa que ahora todas las referencias van a estar mal en cualquier doblaje ajeno a ese producto, ¿sabes? Porque la gente que está llevando Dragon Ball Kai no es la misma que está llevando One Piece, por ejemplo. Y lo que mencionábamos antes, también se ha aplaudido mucho, sobre todo, yo creo que se notó sobre todo en la última tanda de la época de Araiz. En la época de Water 7 habían un montón de referencias a la cultura pop, al doblaje que había estado como 5 años parado. Hay una escena que me hace a mí mucha gracia, que mencionan una frase de Rocky 2, que es como, ¿qué? La referencia mítica de Bobobo. Y esas cosas son muy aplaudidas. Y luego con Dragon Ball Super, en Dragon Ball Super también eso fue algo que gustó mucho. Entonces sí. Ahora es curioso cómo, siendo así, ¿no? Siendo las mismas series, haciendo lo mismo, ahora lo que antes se veía como algo positivo, ahora hay gente que lo considera como una blasfemia. Sí, y de hecho, ahora con las referencias estas de One Piece, había gente diciendo que están haciendo un Kai. A ver, yo creo que quizá lo máximo que se parecen es que los que están ajustando el producto son fans.
son fans, o sea, ya conocen la serie de hace la tira. Entonces, ellos, aparte de su papel como profesionales, también lo van a ver como lo que ellos hubieran querido ver en su momento. Y lo que creen que pueden conectar sobre todo con el público fan. Pero al final, cada uno tiene su forma propia de trabajar. Al final, el doblaje es un trabajo que es de un equipo entero, ¿vale? O sea, siempre al final todos se necesitan a todos. Pero sí que es verdad que al final también con los directores y con los ajustadores pasa una cosa, que es que al final también tienen muchas horas de trabajo. Y sobre todo con esto quiero llegar a que la forma que tiene una persona de dirigir, de traducir o de ajustar puede marcar mucho la diferencia con la personalidad que le vas a dar al trabajo, la forma a la que vas a dirigir a los actores. Entonces, por eso, aunque tú seas un mismo actor, interpretando, por ejemplo, un mismo personaje, pueden haber esos cambios, dependiendo de quién dirija y tal. Entonces, por eso también quiero decir eso, que al final, aunque el objetivo quizás es el mismo, no son las mismas personas, no tienen la misma personalidad de la forma de hacer, ¿no? Lo dicho, no creo que debamos tampoco generalizar que porque hayamos escuchado 3 nombres de randoms que no le importan a nadie, pero que encima son correctos, pues no creo que haya que sentenciar un doblaje de esa forma. Al contrario, yo creo que se debería agradecer un poco. Porque lo dicho, no estás entorpeciendo nada de la historia. Y es una información que, lo dicho, podrían no saberla. Y la saben. Por añadir el contexto, la mayoría de esta información extendida son nombrar a personajes de bulto que tienen nombre oficial, aunque en la serie no se diga. Pero en las guías adicionales que han ido saliendo, pues estos personajes se les han bautizado. Entonces aprovechan esa información extra a la serie para introducirla en el doblaje. Uno de los ejemplos que también se ha tenido bastante repercusión en redes es Yainu, un personaje que en la serie le tratan de tú, le dice tú en el original, y aquí se dirigen a él por su nombre, Yainu. Pues bueno, es un nombre correcto, es el nombre que tiene escrito en la guía de personajes, en la que he dicho antes, en la número 2. Y en esa misma escena, lo más curioso es que aprovechan para introducir el nombre de Morgan. El personaje que aparece es Morgan, aunque no se especifica que sea él. O sea, por aspecto evidentemente es él, pero a lo mejor el espectador no lo identifica porque es en otro momento, es un pasado, la escena en concreto. A mí me pasó. Es lo típico que a lo mejor luego encuentras por internet, en plan, ¿te has fijado que este personaje es este? Pues aquí te lo hacen explícito. Y entonces, de una manera natural, introducen el nombre de Morgan en este caso. O sea, lo sobrescriben, pero bien. Gracias a esto, todo el mundo se entera que ese personaje es Morgan, que la historia está conectada de alguna manera. Claro, porque es que al final, esto los que llevamos tiempo viendo One Piece lo sabemos, que es que con One Piece no puedes dar nunca nada por hecho. Igual te sueltan una información y hasta dentro de 300 capítulos no te explican eso y luego resulta que era algo súper importante. En este caso en concreto, además, la información está confirmada por el propio autor en uno de sus preguntas y respuestas. Como en la propia escena no te confirma quién es este personaje, un lector del manga le escribió al autor en la sección de preguntas y respuestas, hace ya muchísimos años, evidentemente, y le dijo, oye, este personaje es el que sale aquí es este personaje, es Morgan. Y el autor le dijo, sí, efectivamente es Morgan. Ahora lo tienes confirmado en el anime, gracias al doblaje en castellano. De hecho, en el doblaje de Araid Multimedia no se dieron cuenta tampoco, porque en esa escena no lo dobla el mismo. Es Paco Valdivia y pasa a ser Alfredo Martínez. Sí, por eso, ¿ves? Es el típico dato que se te puede pasar por alto y aquí te ponen el cinturón de seguridad. Aquí te dicen, esto mismo que hemos comentado de que le ponen nombre a un personaje de bulto, también pasa, lo hemos comentado un poco por encima antes, en la saga de Morgan, en Shelltown. A 2 marines les mencionan por su nombre. Que de hecho uno de esos marines tiene un papel relativamente notorio en el live action. Curiosamente, Ukari. En el anime original no se revela su nombre porque tampoco es relevante, pero aquí han optado por hacerlo. Nuevamente demuestra eso, pues, que tienen conocimiento, tienen ahí las guías. Son detalles súper concretos que se conocen. Recalcar sobre todo que no vienen ni en los guiones de Toei ni nada, que esto es cosecha propia de el equipo del doblaje. Yo estoy de acuerdo con todo. Aquí no tengo anécdota. También esto va un poco de la mano de las referencias. No es lo mismo meter información extendida o ampliada
que las referencias. Como hemos dicho antes, el doblaje de Araiz, el antiguo, tiraba bastante de referencias y eso, muy celebradas. Hasta Gran Hermano hay una referencia. Es que era otra época. Yo personalmente no he detectado tanta referencia, sí que es verdad que son solo 16 episodios y tampoco pues no hay mucho margen, pero sí que ha habido algunas cosas que me han llamado la atención. Cuando Luffy se coge a la estatua de Morgan y sale disparado hacia arriba, ahí en ese momento dice, y volé. ¿No lo habéis escuchado? Sí, y de repente, y digo yo después, y me hizo volar. Claro, yo pienso, o sea, no lo dice con este tono de y volé, como en el meme, pero sí que dice y volé, o sea, y digo, hostia, supongo que es una referencia por el meme, ¿no? Yo quiero apostar por Joel, porque Jaime no creo que sepa lo que es eso, o sea que yo apuesto por Joel ahí fuertemente. Luego hay una cosa que además es también inmediatamente. Dice, ¿he sido yo? Es lo tengo apuntado, es lo que iba a decir ahora. Sí, por Dios. A ver, por favor, tenemos que mencionarlo. A ver, ¿es una referencia a Steve Urkel, sí o no? Yo digo sí. Sí. Hombre, a ver, evidentemente. Vuelvo a decirlo, muchos de esos chistes, porque recordemos que en esta nueva etapa no está adaptando Jaime. Jaime sugerirá cosas en el atril, ya al final del todo sugerirá cosas, pero están adaptando Joel y Fran. Entonces, yo creo que sí, porque por edad me pega. Es que todo eso es muy de Joel, entonces yo creo que sí que es Steve Urkel, porque además, como lo dice, Lo dice en tono también, sí. en tono. Tampoco no se cortan, por ejemplo, en decir expresiones populares, pero esto ya es más habitual en todos los doblajes. Los niños de Usopp dicen no estaba muerto, estaba de parranda. Que de hecho, eso es también, bueno, no es de esa misma escena, pero luego en el doblaje de Araiz también está en unos capítulos, un montón de capítulos después. En Alabasta, sí. Claro, eso ya forma parte más de nuestro vocabulario habitual y es normal que entren cosas así, no porque sea One Piece y porque sea muy gracioso, sino porque está en todos los doblajes, quiero decir, expresiones españolas se meten en todos lados. Este tipo de cosas, a mí lo que me refuerza es el hecho de decir, se nota que hay gente detrás. En una época en donde está la IA traduciendo y cosas raras, que te meten estas cosas, esto una IA no te lo mete. No, lo de la parranda no te lo pone la IA. Claro, y todo el conocimiento extendido y las referencias y tal, por esa parte es lo que digo que me gusta personalmente, porque demuestra que hay gente detrás. La forma de expresarse de los personajes, como cuando Luffy está arrastrando a Helmepo, dice, vaya, esa no era tu habitación, ahora va a haber que volver atrás, macho. Eso me hizo muchísima gracia. Es es una naturalidad tremenda. Bueno, luego, no sé, también eso también lo he notado con Zoro. También tiene algunas palabras, un ni de coña, o cuando están ahí en el bar y dice, ¿cómo es posible que comas más que yo, tío? ¿Sabes? Como muy... Le da mucho el toque. Y es lo que digo, lo que decía antes al principio, que recupera esa identidad. También te digo que todavía no hemos llegado a lo gordo, donde podamos comprobar bien las dinámicas entre los personajes y tal. Pero de momento, visto lo visto, está muy bien. No hay ninguna queja. En ningún personaje, de hecho, no tengo ninguna queja de ningún personaje que digas, uy, qué mal esto. Me sorprendió muchísimo, por ejemplo, Alvida. Cuando la escuché, me recordaba mucho a Yolanda Quesada, ¿era? Recuerda, eso es una cosa que lo he dicho al principio, creo, no lo sé, creo que sí. Que, o sea, da la impresión de que Jaime ha hecho el casting no a partir del japonés, sino a partir del casting que se hizo en castellano, como un poco con la intención inicial de recuperar todas las voces posibles, y al no ser posible por 1000 asuntos, porque es que ha pasado mucho tiempo, todas las que ha puesto recuerdan a las originales. A ver, salvo algún tío de fondo, el Pescadero 3, Vendedor 4, que da lo mismo. Y hay cosas muy divertidas, como por ejemplo, Fran Lamata haciendo de Django, que no del todo, porque es una cosa distinta, pero hace cositas un poco del Django que hizo Jaime. O el ajá. Claro, hace cosas así como, y hace gestos así. Y luego una cosa, que claro, el pobre es que Roberto Rodríguez, a veces, claro, es que le ha caído encima un marrón. Al pobre le ha caído encima una movida. Sí. Pero hay veces que hace así un poquito, como, no, quieto, pero a veces hace un poco así, entonces... A mí me ha venido a veces, cuando inicia a lo mejor alguna frase,
Sí, que hace un poquito, porque claro, está intentando. O sea, en primer lugar, tiene que partir un poco de lo que dejó hecho Carabias y ahora él tiene que ir pillando ritmo y para cuando por fin. A ver, para mí todo esto es muestra gratuita. Para mí esto es free preview. ¿Sabes? Para mí esto es el mes de prueba. O sea, cuando llegue Ennis Lobby es cuando aquí se va a partir el bacalao. O sea, entonces, para cuando llegue Ennis Lobby a ver lo que está haciendo Roberto, porque igual ni se parece a esto, le ha pillado al personaje, le ha cogido la personalidad y está haciendo otra cosa muy bien hecha, pero ya la suya. Entonces, claro, el pobre ahora mismo, tú imagínate que te dicen tienes que sustituir a Carabias, o sea, lo primero que dices es no. Yo siempre pongo de ejemplo lo de los Simpson, siempre. En todas las entrevistas, Isbert dice que cuando le dijeron vas a ser Homer, dijo no, y se negó. Se negó lo primero. Y luego ya le insistieron, haz la prueba, hizo la prueba, pero él no quería. Él dijo, pero ¿cómo voy yo a sustituir a este señor? Pero imposible. Entonces, yo desde aquí quiero decir que, por favor, darle mucho cariño a Roberto, porque, joder, la que le ha caído encima, lo hace muy bien, pero lo que le ha caído encima ya empiezan a oírse, no, es que también es lógico que mucha gente decía, no es que echo de menos a Carabias, ¿cómo no vas a echar de menos a Carabias? Pues claro. Pero bueno, han pasado cosas. Que por cierto, no sé si habéis visto que Pepe intervino en los premios del doblaje nacional y si alguien quiere ver el vídeo está en internet seguramente, lo podéis encontrar. Me gustaría decir una cosa en cuanto al vídeo. Lo que va a ver la gente en el vídeo lo vi en persona. En shock se quedó, yo creo que, bueno, por lo menos los que estaban a mis lados se quedaron en shock como yo. Y al final de esas palabras, porque yo, claro, yo el vídeo no lo he visto, entonces yo no sé hasta cuánto dura, pero al final hubo una ovación de todo el teatro, entera, de Pepe, Pepe, y aplausos y todo el mundo de pie. Solo digo eso, o sea, las palabras que ha dicho ahí Pepe hicieron que todo el mundo se pusiera de pie. Yo quiero decir una cosa, aquí hay una gran pregunta. A ver, no nos vamos a meter porque tampoco lo sabemos, no tenemos ni idea de qué ha pasado con las decisiones de unas voces, otras voces, gente que ha podido, gente que no ha podido. Pero la gran pregunta es, One Piece no es una serie, One Piece es una serie, unas películas, viene un remake, entonces, claro, la gran pregunta es, ¿qué va a pasar? O sea, cuando venga la nueva serie, el remake, por ejemplo, o las películas que son de Arait, es decir, claro, es que igual hay voces que regresan, o sea, o no, porque es una empresa completamente distinta tomando otras decisiones. Entonces, hay cosas que a lo mejor nos llevamos sorpresas. Por cierto, has mencionado a Araith, era Selecta, que no se nos ha ido. Ah, perdón. Sí, Selecta. Perdona a Manu. Perdone, señor Guerrero. Señor Super Guerrero. Señor Super Guerrero. Oye, qué maravilla, Manu Guerrero, qué maravilla llamarse Manuguar. Como el grupo, qué maravilla. Otra cosa que me he fijado, no sé si vosotros os habéis fijado, es que hay una tendencia a usar el pretérito perfecto simple. Yo no soy lingüista, estoy hablando desde la barra del bar, pero sí que me ha llamado la atención que, por ejemplo, en España se suele usar más el compuesto. No me he dado cuenta. Yo tampoco. Y más que nada, porque aquí en Asturias no utilizamos compuestos para nada. Entonces me suena, es lo más común. Me suena también a Galicia, también un poco, yo qué sé, en las islas también. Pongo algunos ejemplos de lo que me refiero. Por ejemplo, cuando están buscando las espadas de Zoro, que van corriendo por el pasillo, Helmeppo le dice, te pasaste hace un rato de la habitación. En realidad, creo que debería haber dicho, te has pasado, porque acaba de suceder la acción. Otro ejemplo, derrotó a los hermanos Niaban. Nami está sorprendiéndose de que Zoro, cuando recupera las espadas, se carga a los hermanos Niaban de un golpe, y Nami dice eso, derrotó a los hermanos Niaban, pero acaba de suceder la acción. O sea, a mí me parece más natural decir ha derrotado a los hermanos Niaban que derrotó a los hermanos Niaban. Ya te digo que tiene este toque que como que me da la sensación de que latinea en algunos momentos. Los niños pequeños, hay un momento que dicen empacaremos las cosas. Un momento. Sí. Hasta ahí todo lo que has dicho vale, pero empacaremos ya sí que es completamente, o sea, es latino. Todo lo demás puede ser bueno más o menos, pero no, empacar, eso lo dicen en las de Disney que venían de México. Pero es muy raro. Esto soy yo siendo súper quisquilloso, ¿eh? No es algo que ponga las manos en el cielo, ¿eh? Yo es ya por rizar el rizo. O sea, yo creo que la expresión correcta o más habitual sería hacer las maletas. Claro. Empacaremos las cosas y saldremos corriendo, creo que dicen los niños. Recoger nuestras cosas. No, ahí ya eso es raro, ¿eh? Eso ya, no sé, pues no sé.
También se usan, por ejemplo, expresiones como maldición, se usa bastante. Aquí se suele decir más maldita sea. La expresión rayos también la he escuchado bastante en el doblaje, pero también se decía en el antiguo. Ya te digo Bien. que esto ya estoy siendo yo un loquísimo, ¿eh? No es nada que... Yo aquí ya no entro porque en Asturias no usamos compuestos, así que yo lo entiendo. O sea, yo lo noto bien. Lo he pensado, digo que esto ya es más por zonas de España y tal. En las islas creo que también pasa lo mismo. Ah, bueno, claro. No notarán tanto esto. Pero ¿y en Asturias cómo es empacar? Según el diccionario, empacar. Tal No cual. jodas. Es asturiano. No es. Hay alguien de Asturias. O sea, se puede utilizar empacar y empaquetar. Ahí hay una pista enorme. Hay una pista enorme si se dice empacar. Pero hacer las maletas tal cual, hacerles maletes. Ahí queda la duda. Yo hay una cosa muy positiva que a mí me ha gustado y ahora os contaré brevemente la historia de por qué me ha encantado este detalle. Y esto lo he comparado, en ningún otro idioma sucede. Juan Carlos Lozano vuelve a leer el inserto de continuará. De hecho, es un take que se recicla. ¿Por qué me encanta este detalle? Porque esto se empezó a hacer en el doblaje clásico cuando todavía los insertos se leían. Lo que se llama, esto lo contó Jaime Roca hace poco en un evento, lo que se llama metadata. Que hoy en día los estudios tienen ya subtitulado, entonces lo prefieren subtitular y prefieren no meter voces. Claro, aparte de que yo pensaba que directamente lo iban a subtitular, pero han decidido volver a meterlo, encima es que se continúa con algo que se cortó en su día en el doblaje de Araid, porque si recordáis, acabó la tanda de Jetix, fueron aquellos 5 largos años, llegó a Boeing y en Boeing, por lo que sea a lo mejor Juan Carlos Lozano no estaba tan disponible y durante unos capítulos, que luego lo terminaron cambiando por Miguel Ángel Pérez, se quedó solo como el narrador y ya los insertos los leía Jaime Roca, en este caso Luffy, que decía, continuará. Y eso lo eché de menos en su día. Digo, joder, con lo que me gustaba Juan Carlos Lozano y aquí se ha vuelto a hacer, con lo cual vamos a llegar a Enies Lobby más allá, si Dios quiere, con Juan Carlos Lozano leyendo y siendo el narrador y todo. Buah, chaval, madre Además, también los títulos de los episodios, en este caso los lee Jaime Roca, en el anterior era Juan Carlos Lozano, ¿no? El narrador. mía. Pero luego también fue Jaime. Sí, o sea, Jaime lo empezó a hacer a partir del episodio 196. Ahí ya leía los títulos y el continuará, exacto. Aquí es lo correcto en principio, porque en japonés el título lo lee también la voz de Luffy. Que si lo leyese Juan Carlos Lozano, que también te lo compro, ¿eh? O sea, todo lo que sea Juan Carlos Lozano es bien. Dicho lo cual, seguramente volveremos, no sé si para la siguiente tanda de episodios, pero quizá cuando se termine la primera temporada, es decir, en enero, seguramente volveremos a grabar. La idea no es hacerlo tal cual salgan los episodios, porque nos gusta reposar el doblaje y no comentarlo en caliente, y así también nos da tiempo a encontrar pues toda esta información que hemos ido contando para tenerla toda recogidita en un sitio. Así que nos vemos en la próxima. Has sintonizado La Banda Baroque. Continuará.